Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, muy buenos días a todos. Primero agradecer a todos los participantes de este en vivo, en streaming. Estamos aquí en articulación Maná, nos está acompañando Maná en articulación con la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia. Estamos en el marco de la Semana de Estilos de Vida Saludable y hoy vamos a tener digamos, el acompañamiento de la gastrónoma Estefanía Vera, que nos va a acompañar para explicarnos sobre alimentación saludable y lo que tenemos que tener en cuenta para alimentarnos fácil, seguro y saludable sobre todo. Mi nombre es Natalia Martínez Arias. Vamos a conservar la distancia, Estefanía y yo, como estamos conservando la distancia en un lugar airado, muy bien airado, vamos a retirarnos el tapabocas para efectos de obtener un mejor sonido y que nos puedan escuchar mucho mejor. Bueno, vamos a darle paso a Estefanía Vera, que es la gastrónoma en articulación, como lo dije, con Maná, la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, en el marco de la Semana de Estilos de Vida Saludable. El enfoque de hoy es cero desperdicios, alimentación saludable. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, Natalia. Gracias a todos por participar, por estar acá pendientes de lo que vamos a realizar el día de hoy. Y bueno, quiero contarles que lo que vamos a hacer es algo demasiado rico, demasiado nutritivo, que está muy enfocado y muy direccionado al cero desperdicio, porque estamos intentando utilizar absolutamente todo lo que nos brinda efectivamente los alimentos que vamos a tener hoy, es decir, utilizar tallos, utilizar hojas, utilizar todo lo que venga de ese alimento para que hagamos pues un buen uso de ellos. Entonces, ¿qué les quiero contar primero? Que vamos a realizar dos preparaciones, las dos muy, muy nutritivas. Una es unas croquetas de vegetales, ¿cierto? Entonces ya les voy a contar qué vamos a tener para ello y cómo la vamos a realizar. Y otra es un dip de espinacas y champiñones. Entonces miren que ambas preparaciones tienen un estilo o una orientación muy de índole sano, saludable, nutritivo y demás, pero también es la exploración de crear recetas muy, digamos, un poco diferentes y muy creativas a la hora pues de tener recursividad en la cocina. Entonces, bueno, yo creo que vamos a comenzar primero por contarles qué tenemos, qué vamos a utilizar
¿cierto? Entonces, Y Estefanía, quiero... ahí vemos muchos ingredientes verdes en tu preparación. Sí, Nati, efectivamente vamos a utilizar muchas verduras, mucho color. Es una preparación que está demasiado colorida y eso nos va a, digamos, a orientar a unas condiciones específicas de lo que nos van a aportar esos alimentos. Tenemos el color rojo, tenemos el color verde, tenemos el color naranja, tenemos el color morado, tenemos el color blanco. Quiere decir que tenemos los 5 grupos de alimentos, los 5 colores, en donde se pueden incluir cualquier alimento de origen natural. Entonces, Claro, cada color de estos tiene unas propiedades increíbles y tiene algo, pues, como específico que nos va a aportar, y hoy los vamos a mezclar todos. Eso es lo interesante de la preparación del día de hoy. y que las mujeres gestantes, las embarazadas, pueden tener esta preparación fácil que les va a aportar el ácido fólico, el betacaroteno que está en la zanahoria, Así ¿cierto? es. Y todo el ácido fólico, hierro también, El incluso, aporte de hierro, incluso ahorita, importantísimo por todo el verde que tenemos. y que nos va a prevenir además en las embarazadas el desarrollo de espina bífida si lo consumen fácil. Incluso podrían reducir incluso algunos medicamentos que no lo requieren si se alimentan saludable y con vegetales. Muy bien, así es, Nati. De hecho, el aporte de ácido fólico en esa receta es bien importante y muchas veces, lastimosamente, las mujeres en embarazo recurren a tener un aporte de esa necesidad por medio de una pastilla o por medio de algún complemento, cuando nosotros, por medio de la naturaleza y en estos alimentos en especial, lo podemos tener de muy buena fuente y una muy buena proporción, ¿cierto? Entonces, bueno, Nati, tenemos varias cositas como protagonistas en el día de hoy. Sí, y en este caso, les cuento, tenemos brócoli, ¿cierto? Tenemos zanahoria, tenemos una mezcla bien interesante entre apio, puerro y cebolla, ¿cierto? Hoy vamos a utilizar cebolla morada como para darle también el toque de color y a utilizar esa parte del grupo de alimentos del color morado. Y también tenemos pimentón. Esos van a ser como la base principal de nuestras croquetas. Ahora, ¿por qué los tenemos en esta presentación? Que también es importante que sepan por qué están así. Pues porque vamos a realizar unas croquetas que al final vamos a ir manipulando y vamos a darle forma, ya sea como la queramos llamar, una carnita de hamburguesa o una proteína o una croqueta. Entonces, las tenemos en esta presentación porque ya las pasamos, están previamente molidas o trituradas, y para eso utilizamos un triturador de alimentos, un procesador de alimentos, incluso en la licuadora lo podemos realizar. Entonces es muy sencillo tener todo a disposición. Ahora, muy presente que esto es una mezcla base. Podemos cambiarla por los ingredientes que tengamos, es decir, puedo cambiar el brócoli por coliflor, puedo cambiar la zanahoria por un zucchini, y es jugar con los alimentos que tenemos. Recuerden que es cero desperdicio, entonces es muy chévere pensar en esos pedacitos que me van sobrando en la nevera, en la cocina, y con ellos yo puedo perfectamente crear una croqueta o crear una preparación a partir de vegetales. Y que además, Estefanía, son ingredientes fáciles de conseguir, que están a la mano, que son económicos. Y si por alguna razón las mamás, los niños o digamos los jóvenes que ya son veganos y que ya quieren, digamos, menos proteína animal, podrían obtener esta preparación excluyendo obviamente el huevo. Exactamente. Es una base demasiado natural, es una base que nos acerca realmente a la cocina sana, a la cocina saludable, a la cocina natural, partiendo de la recursividad o la versatilidad que nos dan los vegetales en este caso. Entonces aquí hay una mezclita bien interesante, pero podemos hacerla, como les dije, con todo lo que tengamos en casa y hacer las combinaciones que queramos. Ahora, importante resaltar que entre más color y entre más combinación haya, mucho mejor, porque nos aprovechamos mucho mejor de esos grupos de alimentos, de esos colores y de todos los beneficios o bondades que nos pueden brindar cada uno de ellos. Entonces, por ese lado, súper bien. Ahora, esta es nuestra combinación del día de hoy. Entonces, yo pienso pues como que desde ahí hacer la descripción de lo que teníamos. ¿Qué vamos a hacer? Una vez ya tenemos todo esto triturado, rallado, molido, de la manera en como pudimos realizarlo en casa, ya lo que vamos a pasar es a combinarlo, ya vamos a hacer la mezcla, que esta mezcla va a tener otros ingredientes muy importantes, Nati, y en este caso vamos a utilizar un ligante natural, que es la avena, ¿cierto? Vamos a tener avena en hojuelas, incluso la podríamos tener molida, pero ¿por qué avena en hojuelas? Porque va a ser, digamos, un conector entre todos estos ingredientes que me va a ayudar a reducir la humedad,
a absorberla muchísimo para que me le den una textura bien chévere a esas croquetas. Y además, Estefanía, también nos podría ayudar a decorar la preparación. También, Se exacto, vería va a muy quedar, linda, muy decorada. van a quedar esas hojuelitas ahí de pronto notándose, sintiéndose, aporta textura y además que también hay un aporte de fibra muy, muy considerable en este ingrediente para nuestra preparación. Listo, eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando vamos a preparar una receta como esta, que incluye tantos ingredientes y que tienen cierta humedad, ellos normalmente vamos a intentar es buscar amarrarlos o contraer esa humedad con cualquier tipo de harina. ¿Ya? Y normalmente es harina de trigo la que tenemos comúnmente en casa, pero qué rico optar por una alternativa mucho más saludable, mucho más sana, que nos va a permitir pues como que esa croqueta sea completamente nutritiva y saludable. Y diferente. Y diferente, además de muy rica. Entonces, esto es un elemento especial que va a llevar nuestras croquetas. También hay otro alimento especial que en este caso son las almendras. Sí, ahí se ve. No requiere que estén ya en rodajas, son sí. Laminadas. También puede ser entera o ¿cómo nos recomiendas, Estefanía? Muy bien. En este caso ya la tenemos laminada, ¿cierto? Pues que se hace mucho más fácil para integrar a la preparación, pero fácilmente las almendras podríamos incluso cambiarlas por cualquier otro fruto seco y también es un aporte de aceites esenciales para esas croquetas. Entonces miren que sigue aumentando y aumentando cada vez lo nutritivo y lo saludable de la preparación. Ahora, si lo cambiamos por cualquier fruto seco, no hay ningún lío, lo podemos hacer y ideal es que lo trituremos un poquito para que se incorpore mejor en la preparación. Cuando lo tenemos de pronto entero o las almendras enteras, darles como una tostadita o calentarlas un poquito y triturarlas con el cuchillo o con un procesador para que al momento de integrarlas no nos queden de pronto unos trozos muy grandes que vayan a ser como un poquito incómodos al momento de comer, ¿cierto? Pero básicamente esta es una manera sencilla, práctica de incorporarla. Ahora, ya saben que lo podemos sustituir por cualquier otro fruto seco, pero en este caso vamos a tener como ese toque especial de las almendras. ¿Qué más les cuento? También va a llevar otro ligante que en este caso es miga de pan, ¿cierto? Vamos a tener miga de pan que va a ser algo como que nos va a terminar de darle textura, nos va a terminar de darle forma a esas croquetas. Y de absorber la humedad. Exacto, así es. Entonces, yo creo que podemos proceder a ir incorporando nuestros ingredientes porque ese es el paso a seguir. Vamos a empezar. Recuerden, no hay ningún orden en específico. Al momento de triturarlos, incluso se pueden mezclar todos. En este caso queríamos hacerlo independiente para que vieran los colores, para que pudieran identificar qué tenemos acá y qué vamos a preparar, cuál es como nuestra fuente primaria, ¿cierto, Nati? De la materia prima del día de hoy. Pero entonces... Estefanía, y también por ahí veo champiñones. Así es. Que sería la proteína en este caso, en conjunto con el huevo, y que nos pueden ayudar. La proteína es de lo más esencial porque nos ayuda, Estefanía, a conservar la fibra muscular, a fortalecer la fibra muscular y en los niños el crecimiento y ese fortalecimiento muscular que requerimos en ellos para ese proceso de desarrollo. Así es, Nati, es bien importante. De hecho, a pesar de que nuestra preparación esté tan enfocada, en este caso, al tema más natural, vegetal, y partir de proteína de origen vegetal como es el champiñón, ¿cierto? También tenemos el huevo pues de fuente animal, pero el huevo en este caso va a ser nuestra fuente principal, digamos, de proteína dentro de las croquetas y va a cumplir una función más de ligante y de forma para luego pues darle el toque final a esta preparación. Y también en el caso de los champiñones, que es una fuente muy rica de proteína de origen natural, va a ser como nuestro protagonista para la receta que vamos a preparar más adelante cuando ya llevemos como nuestras croquetas súper adelantadas. Ahí ya vamos a entrar a trabajar con los champiñones y también con la espinaca, que es una fuente importantísima de hierro también. Y Estefanía, estaba pensando aquí, mientras nos estás contando, que esta puede ser una muy buena manera de enseñar a nuestros niños a consumir frutas, vegetales y un ingrediente que no les gusta, que es la espinaca y el champiñón. Que los niños son un poquito rezagados en que no comen el champiñón y la espinaca, pero el tema es más de preparación y de sabérselos camuflar entre los alimentos que preparamos día a día. En esta receta podríamos camuflar ahí la espinaca, que es
digamos, no muy incluida en la cocina colombiana, ¿cierto? Es verdad, Nati. De hecho, creería yo que este tipo de preparaciones, incluso las dos, tanto las croquetas como el dip que vamos a preparar, terminan siendo como tan divertidas, tan creativas, tan dinámicas y tan diferentes que terminan siendo mucho más provocativas para los niños. Eso es muy cierto. Y es una manera también muy interesante de buscar un acercamiento con ellos desde la cocina. Claro, y ese acercamiento también podría ser, Estefanía, ven, vamos a cocinarle al papá, vamos a cocinarle a la mamá, ¿por qué no? Vamos a cocinarle a la mamá, ven, vamos a preparar juntos, qué rico, mira los champiñones como se ven de lindos, vamos a lavarlos, vamos a cocinarlos de esta manera para que los niños también tengan esa motivación a consumirlas. Ajá, exactamente. Entonces, está quedando súper bien. Pienso que es estas recetas que elegimos para el día de hoy están siendo muy, muy interesantes para tener ese enfoque en familia y ese acercamiento desde la cocina para, digamos, interiorizar un poquito más las bondades y las propiedades de los alimentos, también para reconocer lo rico y lo diferente que podemos prepararlo todo el tiempo, que de pronto los niños no estén relacionados a que las verduras son insignia de una ensalada de pronto insípida o que no les sepa rico o que de pronto los vean ahí como muy enteros y de pronto no les provoque. Hay que buscar muchísimas alternativas que resulten así, de creativas, de interesantes para que ellos se acerquen un poquito más y tengan como la opción y la oportunidad de realmente tener una alimentación mucho más sana. Ahora, eso es muy, muy importante que los padres tengan esa iniciativa y si recurrimos a preparaciones como esta y a momentos como estos para trabajar desde casa y desde cocina, yo creo que es la mejor excusa para que ellos realmente ya tengan otras bases de alimentación. Además, Estefanía, la invitación es a tener hábitos de vida y estilos de vida saludables, ¿cierto? Y uno de esos hábitos es cocinar más en casa, realizar más preparaciones en casa, cocinar más en familia, tratar de evitar más los embutidos, evitar el mecato, los productos de paquete, ¿cierto? Más incrementar los vegetales, el consumo de cocina ya más gourmet, más preparada, más de la casa, que nos evitan incluso esas salsas que no necesita incluso la dieta. O sea, en el día a día no necesitamos ni de la salsa, ni de los paquetes, los productos de empaquetados, ni de las golosinas, ni de los gaseosas, porque hay otras cosas mucho más ricas y más saludables. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Nati, porque básicamente nos refugiamos como a la rapidez o a la inmediatez del día a día y olvidamos que hay preparaciones tan sencillas, por ejemplo, como lo que estamos preparando hoy, que realmente nos acercan a tener unos hábitos alimentarios saludables sin tener mayor esfuerzo y que también están siendo como lúdicas para compartir, ¿cierto? Porque no termina siendo como tedioso, no es algo como complejo de hacer, entonces, bueno, ¿quién se va a animar a hacerlo? No, es algo como que realmente nos involucra a todos porque es chévere, porque es sencillo y porque termina siendo con ingredientes que normalmente conocemos, que son muy económicos, muy prácticos, muy fáciles de conseguir y que hacen parte como de nuestra despensa normalmente, solo que muchas veces por recurrir a otro tipo de hábitos que no terminan siendo nada saludables ni nada seguros, pues dejamos de lado este tipo de encuentros tan especiales. Es muy importante eso lo que dices, Estefanía, en cuanto al tiempo, porque en la familia colombiana, y no podría pasar en otros lugares, y es que por la facilidad de realizar un almuerzo rápido, de salir rápido del desayuno, de salir rápido de la cena, es que acudimos a la comida chatarra y es que acudimos a consumir lo que realmente no necesita nuestro cuerpo. Entonces, esto es algo rápido, fácil, aquí porque de pronto lo estamos explicando, pero es algo rápido, fácil y sencillo. Demasiado sencillo, vamos paso a paso, tampoco estamos pues súper afanados para hacerlo, entonces queremos como de a poquito irles explicando. De hecho, aquí entro en un punto bien interesante y es invitarlos a que aparte de que estamos utilizando alimentos supremamente naturales, todo supremamente sano, también vamos a condimentar de una manera sana, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, pimienta,
¿cierto? Utilizamos pimienta en grano, utilizamos hierbas, utilizamos ajo, utilizamos cebolla, utilizamos pimentón, que son resaltadores del sabor naturalmente hablando. No tenemos que recurrir a salsas, ni a sobres, ni a cubitos, soya, ni a saborizantes, nada de eso. Estamos en Estefanía, una cocina natural. y Estefanía, es muy interesante eso porque la campaña es a una alimentación saludable y con ello también prevenir hipertensión y diabetes. Y lo que tú dices, resalta el sabor de las comidas sin necesidad de agregar sal, soya, ¿cierto? Que lo que nos van a hacer es aumentar la presión. Entonces, ahí resalto buen consejo. Sí. Para evitar adicionar sal a los alimentos, utilicemos laurel, orégano, tomillo, ajo, Finas hierbas, fina cualquiera. hierbas, y ya va a resaltar el sabor de la comida sin necesidad de consumirla tan salada o con otras Ajá. salsas que no necesitan. Exacto, así es. Incluso muchas veces no es simplemente eliminar de pronto la sal, sino sustituirla o reemplazarla, no, tal vez como disminuirla un poquito con ese uso de hierbas, de especias y de condimentos naturales, hace que eso. Cúrcuma, que también da Especias mucho como la color, cúrcuma. muy natural, sin Exacto. conservantes. Exacto. Entonces, Y en este Estefanía, caso, también quería resaltar en este momento a invitar a todos los participantes a que retiren el salero de la mesa, retiren el salero del comedor, retiren el salero y no lo dejen a la mano, incluso que no se use, que no se tenga en cuenta a la hora de sentarse a la alacena, porque ya está demostrado, Estefanía, que con quitar la sal adicional de la comida reduce la probabilidad de ser hipertenso casi un 51%. así es. Y es algo muy sencillo y es un hábito muy sencillo, pero que muchas veces no nos detenemos a pensar pues como en lo que realmente deberíamos de hacer. Ahora, el tener la sal en cocina es fundamental para tener pues no sé, un aporte de sabor y demás, pero no es fundamental tenerla en una mesa, en un compartir, porque el aporte de sal que nosotros tenemos en nuestras preparaciones es directamente cuando estamos cocinando. No deberíamos de hacerlo después de que un plato ya está listo, después de que ya tenemos una sopa servida o cualquier tipo de alimentación. Ahí ya la sal no debería ser parte como de nuestra opción, ¿cierto? Porque ya tuvo que haber estado incorporada. Además que si la estamos disminuyendo, pues la estamos sustituyendo al mismo tiempo con otro tipo de verduras, con otro tipo de especias. Entonces, por ese lado sí es importante tener esa recomendación que nos dices, Nati. Entonces agregamos, Estefanía, la avena. En este paso ya agregamos la avena. Es como básicamente después de incorporar todas nuestras verduras o nuestra fuente pues como principal de las croquetas, ya empezamos a darle forma, ¿cierto? Y empezamos sazonándola, que eso fue lo que hicimos anteriormente. Sazonamos con orégano, sazonamos con fina hierba, sazonamos con un poquito de pimienta, incluso un poquitico de sal, como por resaltar un poquito aquí el sabor, y empezamos incorporando ya la parte de los secos, que son los que al final nos van a dar como esa fuerza y ese agarre para que nuestras croquetas queden firmes y al momento de asarlas pues no se nos vayan como a desbaratar y estén en su forma, ¿cierto? Y Estefanía, estas croquetas se pueden acompañar con cualquier tipo de otros alimentos. Claro que sí, las podemos acompañar, las podemos tener como una fuente como primaria de proteína, ¿cierto? Inclusive puede ser como esa croqueta que va a acompañar ese arroz o esa ensalada o esas pastas, e incluso puede ser base de un sándwich, puede ser base como de un estilo de hamburguesa. No, yo creo que las podemos, incluso la forma que le podemos dar es a creatividad. Podemos jugar como estilo albóndigas, más bolitas, podemos también hacerla en forma de croqueticas, un poco más planas. Incluso podemos hacerla en unas formas más cilíndricas, para hacer un ejemplo como estilo una carimañola, algo así. Entonces mira que es algo muy dinámico que resulta ser muy, digamos, muy de la creatividad de cada uno de nosotros. La mezcla puede ser a creatividad, la forma de esa creatividad y el acompañamiento, pues también lo que tengamos en casa para un almuerzo, para una cena, para algo, incluso para compartir cuando tengamos una visita. Tener una opción de estas también termina siendo muy, muy interesante, muy fácil.
y vamos a quedar súper bien porque estamos brindando opciones muy sanas y muy saludables a nuestros invitados, familiares, amigos, que también es interesante, ¿cierto? Entonces continuamos también con la miga de pan para terminar de darle también como el agarre que necesitamos en nuestra preparación, ¿cierto? Sí, se ve súper bien. En este punto, yo quiero mostrarles que en este punto ya vamos haciendo que esos elementos de incorporación o de que nos retienen la humedad, que en este caso fue la avena y la miga de pan, ya va dándole forma y un poquito más sequito a nuestra preparación. Entonces aquí en este punto vamos a agregar un huevo, ¿cierto? Para que termine como de incorporarse absolutamente todo, para mirar qué tipo de humedad tenemos y si hace falta un poco más de harina, un poco más de avena, un poco más de miga de pan, ¿vale? Y ya empezamos a darle forma a esta preparación de acuerdo a la cantidad que tengamos, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de mezcla que tengamos, va a ser muy relativo la cantidad de huevo que necesitemos. Ahora, no es absolutamente necesario agregar el huevo. ¿Por qué? Nati, importante también tener este dato acá. ¿Por qué? Porque podríamos hacer perfectamente unas croquetas veganas, sin absolutamente nada de proteína. Y terminan siendo también muy interesantes, muy ricas. ¿Y cómo podríamos terminar como de ligarlas? Fácilmente un poquito más de avena, un poquito más de miga de pan, inclusive podríamos agregar un poquito de plátano maduro o de pronto un banano por ahí como que no esté de pronto tan maduro, también podríamos incorporarlo ahí y haría como un efecto similar de ligante o cierto, para homogeneizar la mezcla. Incluso resalta un poco más el sabor al tener algo dulce. Exacto, tendría un toquecito al final por allá súper interesante, que eso también queda como una recomendación para todos los que estén pendientes de esta receta, que puede ser un sustituto y puede ser pues también una variante, ¿cierto? Entonces vamos a agregar aquí el huevo. La fuente de proteína sería en este caso huevo y champiñones. Los champiñones van a ser para nuestra próxima preparación. Aquí solamente vamos a agregar el huevo, ¿cierto? Esa va a ser como la fuente de proteína que tenemos acá, que es muy opcional, como decíamos. Si la necesitamos o la queremos súper bien, si no, simplemente la podemos incluso reemplazar por las alternativas que les acabo de dar o simplemente omitirla y terminarle de darle la forma a nuestra preparación con la avena, con la harina o con la miga de pan. Ese sería como más o menos los ingredientes, ¿cierto? Se ve muy rico, Estefanía. Sí, yo quiero como que vayan viendo esa forma, que vayan viendo como que ya va agarrando demasiada textura, se siguen viendo los colores, se siguen viendo todo lo que tenemos acá, que es también súper interesante que podamos como contemplar a la medida que vayamos probando, que vayamos después disfrutando de la preparación, reconocer esos ingredientes, reconocer sus sabores, ver los colores que toman. Entonces miren que a pesar de que ya hemos agregado varias cosas que de pronto opacan como ese color tan vivo de todos los colores que teníamos hoy de los alimentos, pues aún se sigue viendo una preparación como súper colorida, exacto, así es. Yo creo que vamos a agregar un poco más de avena y un poco más de miga de pan y ya terminamos como de estos ligantes. En este punto, Nati, por ejemplo, sí, que ya voy viendo que mis croquetas van tomando forma, pues empiezo, ¿cierto? Empiezo más o menos a moldearlas, a sentirlas y darme cuenta realmente qué tan húmedas están o al contrario, están súper secas, entonces puede aguantar de pronto un huevito más o puede aguantar un poquito más de banano o de plátano. Entonces miren que en este punto a mí ya me está dando una forma súper especial. Miren que la puedo manejar perfectamente. Ahora el tamaño y la forma que queramos, como les decía, es a elección. No hay ningún lío pues hacerla como queramos. Entonces miren que ella ya va cogiendo forma y miren lo fácil de hacer, lo fácil de moldear. Entonces ya de aquí en adelante yo creo que es terminarle de dar forma. En este punto viene un ingrediente importante, que en este caso son las almendras, ¿cierto? Las queremos así enteritas, incluso ni siquiera las estamos triturando para que haya pues como un toquecito ahí extra como de textura, sí, como un saborcito ahí que se siente y que tenga ese toquecito especial. Crujiente. Entonces, es muy rico cuando
das el mordisco y sientes algo crujiente dentro de los Sí, es súper ingredientes. chévere. Porque sin duda la avena de pronto puede aportar cierta crocancia, pero al estar en la humedad con el resto de ingredientes, pues de pronto no la vamos a sentir. Ahí el toque especial y crocante va a ser realmente las almendras en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente las voy a coger con mis manos, que obviamente las tengo limpias y son con las que voy a realmente a darle Moldear. forma, moldear y a terminar mi preparación. Entonces así con las manitos simplemente como les doy una trituradita final para que de pronto no me queden unas láminas muy grandotas, ¿cierto? Entonces algunas están muy chiquitas, otras están muy grandes, entonces para asegurarme de que no queden unas como más gigantonas, entonces lo que hago es con la manito hacer como una forma de una especie de triturador así natural, y las voy incorporando a la mezcla. No es necesario ni siquiera picarlas. Ahora, si las queremos tener súper finitas y súper pequeñitas, pues súper bien, no pasa nada. El punto es que hagan parte de nuestra preparación, ¿cierto? Entonces, mira, lo Por chévere. eso la recomendación sería las almendras laminadas y que no estén enteras para poder hacer esa triturar y que no se sienta a la hora de morder la almendra entera. Exacto, yo creo que sería como un poquito incómodo. Es más por eso, Nati, sería de pronto un poquito incómodo que resulte un trozo gigante dentro de una croqueta, además que las croquetas terminan siendo como más bien pequeñas o de unos tamaños como muy acordes para que tengan de pronto un tronco de fruto seco ahí incorporado, de pronto no sería agradable. Entonces sí, como una trituradita sencillita, pues muy pequeña, tampoco tenemos que ponernos a pensar que tienen que ser súper finamente picadas y demás, porque no, queremos algo también rústico. Eso termina siendo una preparación rústica, artesanal, no sé, algo como más caserito, ¿cierto? Algo como más caserito y que no tengamos como que recurrir a tantos procesos o tantos preliminares antes de. Entonces esa es como la recomendación, incorporarlas. Yo pienso, Nati, que también es importante mencionar que en este caso, digamos, este ingrediente extra que va a llevar nuestras croquetas el día de hoy, que son las almendras, vale la pena resaltarlos porque es un fruto seco bien importante. Ahora es un complemento especial en las preparaciones porque de pronto hay veces no sabemos o no nos detenemos a pensar que digamos, estas fuentes diminutas tan ricas, que terminan siendo como un snack, que terminan siendo un aperitivo, que incluso muchas veces un pasaboca. Incluso a los invitados y darles frutos secos cuando Ajá. están de visita, digamos, socializando, también hace parte del abrebocas. Así es. Y muchas veces lo tenemos es como eso, como ese pasaboca, como algo para picar, y de pronto no estamos como tan relacionados que también las podemos incorporar en preparaciones, que todo el tiempo pueden hacer parte de nuestras preparaciones. Ejemplo, todo lo que tenga que ver con horneados, ahí pueden ir nuestras almendras. En este caso, cualquier tipo de proteína vegetal que vayamos a hacer también puede llevar las almendras. Entonces, es una buena fuente de ácidos esenciales, de grasas esenciales, que muchas veces no estamos tan relacionados para incorporarlos en las recetas pues, que hagamos en casa. Entonces miren que acá ya es una buena excusa para que tengamos presente que cualquier fruto seco nos va a ir supremamente bien en este tipo de preparaciones. Súper bien. Súper bien. Acá vamos ya terminando como de incorporar todo. Yo creo que a mi mezcla le está haciendo falta un poquitín de miga de pan para terminar como de darle una formita, ¿cierto? Vamos a rectificar un poquito de sal y vamos a mezclar súper bien. Y Estefanía, ¿cómo podemos aprovechar ahora en la preparación de estas croquetas el conservar sus propiedades, el ácido fólico? ¿Cómo podemos aprovechar todo lo que nos dan los vegetales cuando los consumimos, digamos, en crudo, o cuando solo los pasamos por el baño María, a aprovecharlos de pronto en esta preparación? Mira, Nati, importante hablar sobre eso, ¿sabes por qué? Porque en este caso, esta preparación nos va a permitir realmente aprovechar todas esas propiedades y todos esos beneficios porque estamos partiendo en crudo de nuestros vegetales. Es muy diferente hacer este tipo de preparación
llamemos croqueta vegetal o croqueta natural, partiendo de los ingredientes una vez cocinados, porque entonces haríamos una doble cocción y no es el caso. En este momento estamos partiendo de todo crudo, teníamos absolutamente todo crudo, lo que hicimos fue simplemente triturarlo y va a tener una simple cocción. ¿Ya? Entonces, como todo está pequeñito, todo está trituradito, pues la cocción va a ser mucho más rápida y queremos es hacer unas croqueticas que estén como doraditas, crocantes, pero que conserven esa humedad y que conserven toda esa textura de los ingredientes, entonces la cocción no va a ser muy prolongada, entonces con eso nos aseguramos de que estamos aprovechando realmente todas las propiedades y que no le dimos una doble cocción a los ingredientes, que también eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, Estefanía, porque a la hora del consumo de frutas y verduras, digamos que la principal recomendación es que se consuma en crudo, que se consuma la fruta entera, evitar de pronto el jugo, debido a que cuando hacemos el jugo de fruta le adicionamos azúcar. Y además estaríamos perdiendo las propiedades de la fibra. Así es. Entonces, Sí te prendió, Estefanía. siempre digamos que nos olvidamos de tener este tipo de observaciones a la hora de cocinar, de tenerlo en cuenta, es verdad. Muchas veces no nos detenemos como a pensar qué tanto van a ser cocinados, cuánto tiempo les vamos a dar, realmente atropellamos ahí como que todas esas propiedades, esas bondades, o definitivamente las aprovechamos y nos las estamos consumiendo. Entonces, eso es bien importante, tenerlo muy, muy presente. Entonces, nuestra cocción va a ser como rápida, ¿cierto? Vamos a armar unas croqueticas, vamos a empezar a armarlas mientras ya tengo mi sartén calentándose, vamos a asarlas con un poquitico de aceite, en este caso de origen vegetal. Vamos a hacer de origen vegetal porque el aceite de oliva es para unas cocciones como más rápidas, que no requieran pues como tantos tiempos o tanta exposición al calor, para que no se oxide el mismo aceite. Entonces lo que vamos a hacer es, en aceite vegetal, vamos a asar nuestras croqueticas, muy poquitica cantidad de aceite, porque primero... Solo que moje el fondo de la paila. Así es. Un poquitico simplemente para dar pues como ese efecto de dorado, de asado, de cocción, pero no queremos ni fritarlas ni que se nos humedezcan por la cantidad de aceite que incorporemos en el sartén, ¿cierto? Queremos que continúen firme. Ahora, por tratarse de alimentos tan naturales que están en estado crudo y que conservan cierta humedad, el hecho de tener la opción de freírla termina siendo como un desastre en cocina, porque se nos pueden abrir, porque se nos pueden desbaratar, porque incluso esa cantidad de aceite, en vez de funcionarnos y decir, bueno, yo las quiero fritas y es que me gustan más fritas, va a hacer todo lo contrario. Nos va a hacer que las croquetas se nos desbaraten, va a hacer que no tengamos pues como la firmeza y que se absorba toda esa cantidad de aceite. Entonces, esa no es ni la opción, ni el método, ni la alternativa que vamos a querer pues para este tipo de preparación. Y Estefanía, la recomendación sería, para no perder tanto lo saludable, lo natural, ¿cierto? La recomendación sería siempre aceite de origen vegetal, y en el caso de que no cuenten con aceite vegetal, digamos, utilizar el aceite regular, ¿cierto? El aceite diferente, pero en mucho menor cantidad. Exacto, esa es la recomendación. Esa es, y también que sea poquito. Incluso podríamos variar la técnica y no hacerlas asadas, sino que las podríamos llevar incluso vamos a utilizar el otro aceite, exacto. Y podemos llevarlas incluso al horno Nati, es otra técnica. Es otra técnica de cocción. ¿Y en el horno, Estefanía, se adiciona el aceite o en el horno no hay necesidad de utilizarlo? Podríamos tener las dos opciones, pero lo recomendable es una lata, ¿cierto? Una lata que sepamos que de pronto no se nos van a pegar, que van a estar ahí bien, o una refractaria, o cualquier tipo pues de material que podamos llevar al horno. Simplemente una untadita de aceite, dale Nati, agrega un poquito de aceite. ¿Cuánto? Dale un poquitico más. Un poquito más. Y eso, así está súper bien. Solo que quede en la paila. Ajá. Solo que humedezca el fondo. Así es, que humedezca el fondo. Entonces quedaría de esta manera. Muy bien, ¿cierto? así es.
apenas es la cantidad, no necesitamos más, se van a dar cuenta que no necesitamos más porque esta preparación no requiere de tanta humedad. Además que también estamos conservando la línea saludable y natural en nuestra preparación y no podemos cometer el error al final, después de tener ya un proceso tan limpio, tan sano, y cometer el error de freírlas o de tener otra opción que no sea tan sana. Ahí aprovecho, Estefanía, porque la invitación siempre ha sido a que aprendamos a preparar incluso la carne. Aprovecho esta sería la cantidad de aceite, aprovecho este momento para dar la recomendación de que esta sería la cantidad de aceite que se requiere realmente para la preparación de una carne, incluso cualquier tipo de carne. Total. La idea es que no se consuma ni frita, ni pues, que se consuma en asadita, la carne que se consuma asadita con una pequeña cantidad de aceite, que ya no la va a dorar, no la va a sellar, e incluso la carne también se va a poder aprovechar toda la proteína de la carne, incluso nos va a quedar un poquito más húmeda y va a conservar todos sus jugos. Claro, porque conserva todos sus jugos, ese es el punto, que entre menos cantidad de aceite utilicemos para proteína animal o para proteína vegetal o cualquier tipo de cocción, siempre vamos a hacer que ese alimento que estemos asando o dorando conserve todas sus propiedades porque no se desjuga y evitamos que se nos quede como todo ahí en el sartén o en el aceite. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es empezar a poner nuestras croqueticas, que miren la forma, miren que ellas están súper fáciles de manejar. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlas en el sartén y las vamos a ir sellando, ¿cierto? Se ven muy ricas, Estefanía. Se ven demasiado ricas, aparte de saludables. De saludables, y van a empezar a sentir ese olor, Nati, vas a empezar a darte cuenta de todos esos olores que se desprenden tan ricos. Vamos a ver si por acá me cabe otra, creo que sí. Acá ya tenemos nuestras croqueticas. Yo creo que es darles también un muchas veces creemos, ratico. Estefanía, que necesitamos una gran cantidad de aceite cuando realmente no. Para nada. Son porciones muy mínimas. Lo que pasa es que, Nati, yo creo que estamos un poquito direccionados a unas técnicas o a unos métodos de preparación que muchas veces no están tan encaminados a lo saludable y que estamos buscando como otro tipo de texturas o mirar otro tipo como de preparaciones como desde esa cotidianidad que nos impregna el mundo de cosas que no terminan siendo como tan sanas y siempre optamos como por cosas que normalmente no nos aporten tanto. Entonces esa es como, pues yo diría como una falla en la que podamos como recurrir, pero partiendo de opciones como esta y encuentros como estos para tener las bases que hoy en día estamos intentando como replicar, yo creo que por ahí es un buen inicio, ¿cierto? Muy buen inicio, Estefanía. ¿Y qué otra preparación tenemos con la...? Bueno, entonces, Nati, mientras tenemos nuestras croqueticas allí, ¿cierto? En el fuego y se están haciendo lentamente, las tenemos más o menos en un fuego medio, no un fuego alto porque no queremos ni que se nos doren muchísimo, sino que queremos es que se vayan dorando paulatinamente y ellas vayan cogiendo ese color y esa forma para que al momento de voltearlas sea mucho más fácil. Entonces vamos a dejarlas ahí quietecitas un ratico. De hecho, hay otra técnica importante a tener en cuenta y es que cuando hacemos estas croquetas es chévere darles un toque de vapor tapando el sartén, ¿cierto? Entonces, en casa, el sartén que mejor tengamos en teflón, porque también es importante tener ese tipcito ahí, Nati, que necesitamos un teflón bueno para que no se nos peguen, para que de pronto no vayamos a correr el riesgo de que se nos dañen. Entonces, un buen teflón y que ese sartén pueda tener una tapa, cualquiera que le ajuste, para que cuando tengamos nuestras croquetas asándose, les demos un toquecito de vapor y así el calor sea más parejo y la cocción sea más uniforme, se vaya dando más lentamente y más parejito. O sea, Estefanía, que sería para que la croqueta no quede en el centro crudita o como más húmeda de lo normal
Intentamos es como que ellas se vayan secando parejo y que ese vapor actúe también como un método de cocción, ¿cierto? Que también finalmente sería como la idea ahí con esas croquetas. Entonces, Nati, yo creo que podemos aquí retirar un poquito. Ahorita vamos organizando y disponiendo todas nuestras croqueticas, ¿cierto? Y mientras eso, podemos ir comenzando con nuestra segunda preparación, que en el caso de hoy es algo muy sencillo, de hecho es mucho más sencillo que lo que acabamos de hacer, que pienso no... ¿Cómo te pareció a ti? ¿No te parece? Súper bien. Me pareció súper bien, fáciles de preparar. Si quiero una alimentación saludable, ahí está. Como tú dices, las puedo preparar como carne de una hamburguesita, digamos, con lechuguita, tomatico, la croqueta e incluso el pancito, y no necesitaría nada más. Ya con la croqueta ya tengo todos los nutrientes que necesito. Qué bien. Entonces, bueno, yo creo que dejando a un lado, mientras un ratito, mientras están nuestras croqueticas, podemos comenzar a hablar de esta segunda preparación, que en este caso hay dos protagonistas especiales, esenciales, que tienen un aporte increíble, tanto de hierro, tanto de proteína, son bien especiales, en este caso champiñones, en este caso espinaca. De hecho podríamos tenerlo como una base, pero podemos hacer un dip de cualquier otro tipo de ingredientes, que ya incluso les voy a contar cómo podríamos variarlo. En este caso que tenemos estos dos ingredientes, podrían incluso tener otro sustituto. No tengo champiñones, pero tengo otro tipo de hongo. Tengo portobello, tengo crimini, ¿cierto? Tengo cualquier otro hermanito de las setas y podría simplemente sustituirlo. O no tengo espinaca, qué rico hacerlo con acelga, qué rico hacerlo con albahaca, también podríamos hacerlo, con alguna otra variedad de espinaca. En este caso estamos utilizando espinaca criolla, pero podría ser también incluso espinaca bogotana, ¿cierto? Entonces esto es como un aporte, digamos una combinación especial para el día de hoy, pero es una base. En casa podemos hacer como otro tipo de combinaciones y partir como de otro tipo de ingredientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nati, vamos a poner a calentar una sartén, ¿cierto? Esa sartén va a estar bien caliente. En este caso vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva. Aquí ya vamos a utilizar aceitico de oliva para darle como ese toquecito especial, porque es un salteado muy superficial, no es un tiempo tan prolongado, no es una temperatura tan alta para que evitemos que se nos oxide. Entonces vamos a utilizar en este caso un poquito de aceite de oliva, simplemente para hacer un salteado inicial, ¿cierto? Y ese salteado inicial va a tener un toquecito extra de sabor que va a ser con el ajo. Hoy vamos a tener aquí un aporte bien especial para que eso matice bien rico, aporte mucho sabor y le da un toquecito demasiado especial. Podría ser un poquitico de cebollita picada, podría ser un poquitico de pimentón picado, ¿ya? O puerro, cebolla puerro, quedaría espectacular. Muy bien. Entonces aquí en este caso es como un toquecito al comienzo de ajo. Vamos a hacerle como un salteadito a ese ajo para que vaya como soltando y vaya dando como todo ese sabor, y procedemos a hacer un salteado de los champiñones y la espinaca para que ellos vayan como medio cocinándose. No necesitamos que queden completamente cocinados, es como una salteadita muy superficial o muy rápida para que al final lo incorporemos con nuestra base del día de hoy, que es el dip en base de queso crema, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer la preparación. Esta va a ser como, digamos, el elemento en el que vamos a incorporar este salteado, pero podría ser perfectamente incluso con crema agria. Lo podríamos cambiar por crema agria y también quedaría pues una muy buena alternativa. Acá vamos a darle la salteadita al ajo, ¿cierto? Y ya se va resaltando el olor, ya va estando... Sí, acá ya vamos. Necesitamos que se nos saltee un poquito. Muy pequeña cantidad. En este caso utilizamos un dientecito de ajo, apenas ese es suficiente para que le dé como ese toquecito de sabor y no se impregne. Ahora, tener en cuenta, Nati, que el ajo aporta demasiado sabor, demasiado aroma, y le va a dar pues como un toquecito especial a todas las preparaciones en las que usemos y tengamos la opción de usar el ajo. Y en este caso pues es algo muy sutil,
porque también queremos que se reconozcan esos sabores de la espinaca, del champiñón, entonces no queremos pues como utilizar más de lo necesario, ¿cierto? Entonces aquí en este punto agregamos un tricito más de aceite de oliva para que nuestros ese champiñones... no es problema, Estefanía, en exagerar un poquito. Pienso Ya que no, porque es una fuente muy, muy sana y muy natural, ¿cierto? Si se nos va un poquito la mano no hay ningún problema. No hay ningún problema. Incluso, Estefanía, la recomendación con las ensaladas es que si se va a agregar aceite, que sea el aceite de oliva. O cualquier aceite prensado en frío. Podríamos utilizar, por ejemplo, un aceite de ajonjolí, un aceite de coco, un aceite de aguacate, ¿cierto? Podríamos utilizar todos estos aceites que están prensados en frío, que son de origen natural y que los podemos consumir perfectamente en crudo para aderezar cualquier tipo de ensalada o cualquier tipo de preparación, ¿cierto? Entonces, bueno, en este punto vamos a mirar cómo van nuestras croquetas. Vamos a ver cómo están nuestras croquetas, mientras tenemos acá nuestros champiñones cogiendo todo ese sabor de ese ajo. Les recuerdo que aquí podríamos agregar también cebollita, pimentón, lo que queramos ahí como para darle un toque más de sabor, pero en este caso pues decidimos hacerlo un poquito más sencillo y proponer pues como desde el ajo, como esa fuente de sabor, y aquí vamos a rectificar cómo van nuestras croquetas para que vayan mirando lo lindas. Yo creo que les vamos a dar otro ratico para que se me doren un poquito más y ya darles... Sí, ellas están ahí a fuego medio, más a fuego medio que a fuego alto. ¿Listo? Para estar seguros de que no se nos vayan a quemar, porque no queremos que se nos quemen, pero sí queremos que se nos vayan, ¿cierto? Cocinando lentamente. Entonces, acá en este punto, Nati, los champiñones sueltan muchísima agua. Queremos es que vayan como cocinándose, y aquí en este momento ir agregando la espinaca para darle un salteadito sutil a esa espinaca, ¿cierto? También pasamos a sazonar, también vamos a sazonar este dip de una manera natural y vamos a agregar finas hierbas, en este caso un poquito de orégano, un poquito de tomillo, ¿cierto? Un poquito de pimienta, un poquito de sal, y ahí ya tenemos como el sabor de nuestra preparación. Vamos a agregar incluso... Esta sería como la ensalada que nos va a acompañar las croquetas. Este sería, cuando hablamos de dip, muchas veces de pronto no reconocemos ese término. Entonces, cuando hablamos de dip, es algo untable, ¿cierto? Es algo que yo puedo untar en un pan, algo que yo puedo untar en una croqueta, que puede ser como, digamos, esa base para unas pastas, que puede ser ese acompañamiento para un sándwich. Es algo muy untable y algo que termina siendo como también muy, muy versátil para cuando tengamos, no sé, invitados o alguna atención en casa, tengamos algo para compartir. Y que además queramos quedar bien. Ajá, entonces qué rico como un dip donde todos podamos comer con nachitos o con papitas o con unos trozos de pan tostado, ¿cierto? Es algo como que nos invita más como a eso, como a unas mesas desde el compartir, como desde esa abundancia de opciones para picar y para ir probando. Entonces eso básicamente es como una definición de dip o de untable, ¿cierto? Porque ese es como básicamente la preparación que estamos realizando hoy. Entonces miren cómo va cogiendo forma. Miren los colores, no estamos aquí en este caso como exagerando. Vamos a agregar un poquito de sal. Vamos a agregar un poquito de sal. Estefanía, ¿y a qué término se deja el dip? Yo creo que es no pasarnos, Nati, de pronto en este caso lo que estamos rectificando es que la espinaca y el champiñón como que boten o se seque un poquito esa humedad, esa cantidad de líquido que ellos tienen para que
los incorporemos directamente al queso crema y ya hagamos la mezcla, listo. Y la No idea- sobrecocinar. Y Estefanía, y también la idea sería de pronto retirarles un poquito el sabor a hierba, el sabor que traen naturalmente, Matizarlo, matizar un poquito ese sabor a vegetal que traen Ujú. y que no digan pues que sabe como a hierba, ¿cierto? Entonces, una manera como de camuflar un poquito ahí ese asunto, Nati, porque al final, pues esta cocción nos está permitiendo eso, pues como que esos sabores se aligeren un poco, que sean un poquito más sutiles, adicional ese toque de hierba, ese toque de ajo, también les va a aportar como otro matiz, como otra forma. Entonces también es chévere, pues como desde ahí, ¿cierto? Recuerden que esto simplemente es una mezcla, es una opción, podemos tener otras ideas pues en casa para prepararlo. Yo creo que aquí en este punto ya vamos a dejar que seque un tricito más, unos 2 minuticos más y ya lo incorporamos. Vamos a mirar cómo van estas croquetas. Mencionamos este término del dip, Sí. que es champiñones con espinaca. Esos champiñones hay necesidad de que estén crudos, de que se pasen por agua, de que se cocinen, de que previamente tenga una doble cocción. No, Nati, en realidad aquí estamos intentando al contrario, es que las cocciones que les demos a los ingredientes del día de hoy sean algo muy sutil, muy delicado para que realmente conservemos todas las propiedades. Porque un champiñón y una espinaca, por ejemplo, en este caso, son ingredientes muy delicados que no van a resistir tanto tiempo de cocción, ¿cierto? Entonces no podemos pues como sobreponernos en este caso y debemos dejar como que todo quede en su punto. Yo creo que acá estamos súper bien. Sí, Estefanía, una de las preguntas era si había necesidad de pronto de ese champiñón pasarlo por agua, si había que cocinarlo previamente, si había que hacer algún otro tipo de cocción con el champiñón antes de incluirlo en el dip. No, Nati, si vieras que no es necesario. No es necesario porque ellos son como una esponjita, ¿sabes? Los champiñones y todas las setas son una esponjita viva que si tú los lavas o si tú los cocinas, ellos van a terminar de absorber mucha más cantidad de agua, cuando al contrario ellos son más que la mitad de su contenido en agua. Entonces, si le agregamos más agua, si los cocinamos, pues los vamos a arruinar, básicamente los vamos a arruinar. Además cambia la textura del champiñón. Si los cocinamos previamente, ya queda un champiñón blando, de pronto no tan crocantico como quisiéramos que. Exacto, no quedaría quede como en una vegetal. textura ideal, quedaría más bien demasiado húmedo y eso nos daría una sensación como más babosa incluso, entonces no es nada agradable. Y no es necesario. Tampoco, para nada, no es necesario. Está quedando muy rico. Se presta mucho para una muy buena presentación, además. Ajá, así es. Muy bien, entonces yo creo que en este punto ya le dimos vuelta a nuestras croquetas, están cogiendo un dorado divino, ellas están cocinando ahí súper bien y yo creo que ya es momento de empezar a incorporar. Acá ya pudimos notar que ya tenemos un salteado uniforme de la espinaca y del champiñón, ya no tenemos un exceso de agua, ya están más bien sequitos porque ellos ya botaron como esa humedad natural que los caracteriza. Entonces ya en este punto vamos a utilizar el queso crema, que para la cantidad de champiñones que tenemos hoy y la cantidad de espinaca que tenemos, más o menos con medio tarro de 400 gramos, yo creo que sería como una cantidad pues suficiente, más o menos partir de unos 200 gramos de queso crema o de crema agria, que también sería una base ideal para este tipo de preparaciones. O sea, Estefanía, que la crema agria o la queso crema, como en este caso, puede ir al gusto o hay una cantidad necesaria. No, si vieras que no hay una cantidad necesaria, puede ir al gusto. Es más, podríamos incluso hacer la combinación, una parte de crema agria y una parte de queso crema y sería súper chévere, porque la crema agria me va a aportar un poquito más de acidez y el queso crema va a tener un poquito más de cremosidad, entonces ahí hay una combinación interesante, ¿cierto? Entonces aquí en este punto lo que vamos a hacer es incorporar acá, vamos a incorporar nuestro salteado y vamos a mezclar, ¿cierto?
¿Sabes qué? Va a ser muy chévere, Nati, para resaltarle el sabor a esta preparación. Sí. Tal vez un toque de limón. ¿Cómo toque te de parece ese limón. toque de limón? Claro, Estefanía, ¿por qué no un toquecito para Un resaltarle un toquecito poquito más de el sabor? limón sería ideal. Un toquecito de limón. En este punto vamos a agregar un poquitico más de pimienta para darle un poquitico más de sabor y vamos a empezar a mezclar. Miren acá lo que tengo. Entonces miren que él ya va a coger, va a ir cogiendo forma. Él se va a poner un poquito ligero, pero a medida que va a pasar, porque lo agregamos en caliente, ¿cierto? Pero se va a ir poniendo pues como llegando a temperatura ambiente y va volviendo agarrando la forma y la, digamos, la textura cremosa y firme del queso crema, ¿cierto? Entonces miren, acá lo tenemos. Miren qué bonito. Queda Miren qué súper rico. bien. Entonces ahorita ya vamos a rectificar los sabores. ¿Con qué lo vamos a acompañar en este caso? Pues nosotros tenemos por acá un pancito. En este caso es como unas laminitas de pan baguette. Puede ser con pampita, puede ser incluso con tostadas, puede ser con palitos de estos de harina. Pues podemos tener absolutamente cualquier opción para untar, para acompañar, y en este caso lo vamos a hacer con baguette, ¿cierto? Podríamos incluso tostar el pan o simplemente cortarlo en trozos y untarlo, pero podríamos darle un toquecito, pues como un asadito con un poquitico de mantequilla, darle como un toquecito que a mí me parece como en este caso interesante y podríamos como Y además, aplicarlo. este pan, Estefanía, es un pan de una textura rígida, de pronto un poquito más seco, Así es. siendo como más tostado. No necesitaría de pronto muchas veces pasarlo por la hornilla o por la... Ajá. Podríamos incluso dejarlo así crudito, ¿cierto? Pero qué chévere de pronto hacerle una tostadita con un poquitico de aceite de oliva y hacemos un acompañamiento bien chévere para que nos quede bien bonito esos trocitos de pan. Vamos a agregar un poquitico aquí de aceite de oliva, vamos a esperar que caliente un poquito y ponemos nuestros pancitos a darles una tostadita. ¿Cómo van esas croquetas? ¿Ya vieron estas croquetas? Nati, ¿ya viste cómo van esas croquetas? Se ve súper bien, Estefanía. Mírenles el color, un doradito Muy buen dorado. intenso, súper bonito. Que eso es lo que estamos como buscando, ¿cierto? Que nos queden doraditas, que se vayan cocinando parejito, que no tengamos pues como inconveniente también a la hora de voltearlas, sino que ellas solitas estén. Cuando tenemos la dificultad de voltear la croqueta, que de pronto sintamos que se abrió, que se desarmó, es porque realmente en la base le hizo falta un poquito más de avena o le hizo falta un poquito más de miga de pan, ¿cierto? O que tuvo mucha más humedad de la que debería. Entonces ahí en ese punto rectificamos, agregamos un poquito más de harina, de avena o de miga de pan, terminamos nuevamente incorporando todo y seguramente ya esa segunda tanda ya va a ser mucho más fácil de manejar, ya no vamos a correr el riesgo de que se nos desbarate, ¿cierto? Entonces por ahí súper bien. Se ven súper ricas, Estefanía. Sí, ellas se ven súper ricas. Necesitamos es... Todo el tiempo debe de ir a fuego lento. medio bajo, un fuego medio bajo que no sea, que evitemos que sea alto, que todo el tiempo evitemos que sea alto, ¿listo? Sí, más o Para menos, que no se ¿cuánto nos es el vayan tiempo de preparación de las croquetas, Estefanía? Más o menos vamos a necesitar que tengan unos 15 minuticos de cocción, más o menos alrededor de 15, donde las volteemos por todos los laditos, pues le demos un doradito uniforme y ya, ese es el tiempo. Tampoco nos demora mucho. Acá ya tenemos unos pancitos acá tostándose. Yo quiero como que miren Como el quedaron doradito las de las croquetas, exacto. Acá van súper bien. Yo creo que ya las vamos a ir retirando del fuego para irlas sirviendo. Las voy ¿Las poniendo podemos acá. servir por acá, Estefanía? Sí, vamos poniéndolas en este ladito. Entonces es una preparación sencilla, rápida. No tarda mucho.
El prepararla es simplemente disponer de todos los ingredientes. Una vez los tenemos triturados, procesados, que eso es rapidísimo, armar la mezcla y armar las croquetas, Nati, es una preparación muy sencilla y muy fácil de hacer, que no nos va a llevar mucho tiempo. Ahora, como es tan rendidora, es una preparación tan rendidora, porque es una mezcla, incluso podemos partir de poquitos, de muchos vegetales, y al final nos vamos a dar cuenta que va a dar un rendimiento enorme, vamos a tener una cantidad de mezcla. Entonces incluso podríamos decir, bueno, como no me la voy a gastar toda hoy, porque seguramente es una cantidad muy grande, entonces voy a conservar una parte, voy a hacer unas croquetas, y la otra parte perfectamente me puede durar alrededor de unos 4 o 5 días en la nevera. Entonces es muy buen tiempo, me dura en la nevera para yo ir haciendo, ¿cierto? En el transcurso de la semana. O por el contrario, yo digo, no, simplemente la voy a congelar porque la voy a hacer mucho más adelante y no va a pasar nada. Entonces voy a tener ya digamos, una preparación adelantada, ya voy a tener mis croquetas listas para en cualquier momento simplemente descongelar, rectificar la forma y armar mis croquetas y volver a hacer otra tanda de croquetas. Entonces, yo creo que es una alternativa muy especial que termina siendo muy práctica, porque no siempre tenemos todo el tiempo disponible para decir vamos a hacer esta preparación o hoy voy a cocinar esto. Entonces qué rico tener ya estas bases en casa para que en cualquier momento simplemente no sea sino descongelar o sacar de la nevera y preparar y listo, ya las tenemos. ¿Cuánto tiempo puedo conservar, Estefanía, estos alimentos en la nevera? Digamos, ¿por cuántos días puedo guardar la mezcla si preparé, digamos, más mezcla de lo normal y que la quiera conservar para hacerlo, como tú dices, de manera rápida? Sí, de manera rápida en la nevera, alrededor de entre 3 y 5 días nos va a durar en la nevera, ¿cierto? Ese es como más o menos el promedio de durabilidad en refrigeración, pero en congelación nos puede durar todo el tiempo que queramos. ¿Listo? Ay, súper bien. Estefanía, ¿y la hoja, el dip se sirve en la hoja como decoración o lo puedo servir encima de la croqueta? Lo podemos poner encima de la croqueta o lo podemos poner directamente encima del pan tostadito, que en este caso estamos aquí haciéndole pues como una tostadita muy ligera, como para que le suavice un poquito, porque este tipo de pan es un poquito más duro, más rústico. Entonces queremos es que suavice un poco para acompañar nuestro dip. Y yo creo, Nati, que vamos terminando, porque aquí tenemos nuestras croquetas, por acá también tenemos nuestros pancitos, e incluso tenemos también ya nuestro dip terminadito, y podríamos poner y disponer de nuestra mesa para compartir. Entonces miren qué chévere, aquí tenemos nuestras croquetas, tenemos también los pancitos tostados y tenemos por acá el dip. ¿Qué te parece, Súper bien, Nati? se ve súper bien la preparación. ¿Será que tenemos...? Muy buena presentación, se ve súper rico el dip. Exacto, entonces yo creo Estefanía, que ¿y cómo sería la manera? Entonces sirvo... más o menos uno toma un trocito de pan y coge su dip y ya tenemos la presentación, ¿cierto? Esto es como así, como más o menos sería la forma en la que compartiríamos o disponemos este tipo de preparaciones, que como te digo, Nati, son muy, muy chéveres, muy rendidoras, o sea, sería una alternativa buenísima a la hora de tener invitados o tener una mesa para compartir, porque rinde muchísimo, es muy sencilla de preparar y nos ahorra mucho tiempo en cocina, porque muchas veces no disponemos realmente de ese tiempo para decir, bueno, ¿con qué voy a atender? O yo qué quiero comer o qué quiero proponer, pues como para compartir en casa hoy, y tener ese tipo de alternativas resultan siendo muy prácticas. Y se puede acompañar ya la bebida que quiera. Total, podemos acompañar con cualquier tipo de bebida. Puede servirnos para un desayuno, puede servirnos para un almuerzo, para un algo, para una comida. Es demasiado versátil, es como queramos realmente interpretar estas opciones en la casa, con la familia, intentar que sean, que
se unan y que participen la mayoría de integrantes de nuestro hogar en este tipo de preparaciones, porque sin duda va a ser demasiado divertido, va a ser alternativas diferentes donde todos vamos a podernos como acercar a la cocina como con otra mirada, ¿cierto? Donde que no pensemos que cocinar de pronto es tedioso, que es muy engorroso, que ensucia muchísimo, que necesitamos muchos ingredientes o necesitamos muchos utensilios, y des en cuenta que acá lo que preparamos el día de hoy termina siendo muy buena alternativa y muy sencillo absolutamente todo lo que preparamos. Muchísimas gracias, Estefanía. Sí, se ve súper bien la preparación, se ve súper bien. Ahorita me las voy a comer, la voy a probar. La invitación estamos en la semana de estilos de vida saludable. Siempre tener en cuenta que se puede cocinar fácil, sencillo, saludable, con las mejores preparaciones. Vamos a quedar bien a la hora de la visita, vamos a quedar bien a la hora de alimentarnos. Así es. Y tener más opciones, ¿cierto? Muchas gracias a todos los participantes de esta streaming de alimentación saludable con enfoque cero desperdicios, en articulación con Maná y la Secretaría de Salud en el marco de la Semana de Estilos de Vida Saludable. Muchas gracias a todos por participar. La invitación es a que lo intentemos en casa y conservemos los estilos y vida saludable. Así es, gracias a todos. Feliz resto de día.